Gracias y buenas tardes y un saludo fraterno a todas las compañeras y compañeros. La verdad que es una experiencia novedosa y gratificante llenar este salón de la Facultad de Derecho de compañeros trabajadores, ¿no? Nosotros tenemos una ambigüedad propia de lo que es el propio derecho. Una ambigüedad que nos hace que cuestionemos muchas veces, que pongamos en duda, en desconfianza, casi impugnando el derecho. Cuando digo el derecho me refiero a la ley, para que ustedes lo entiendan más básicamente, pero el derecho es una construcción normativa que rige buena parte de lo que nos sucede. Por lo tanto, cuando los compañeros me convocaron a compartir con ustedes esta tarde, yo pensaba justamente eso, que la dificultad que supone pensar el derecho desde un lugar de impugnación de la política que nosotros caracterizamos como una política de franca desigualdad. Una franca desigualdad que se evidencia especial y estructuralmente en la relación de trabajo. Por lo tanto, ¿desde qué lugar les puedo hablar cuando tengo que hacerlo? Desde la Facultad de Derecho, como profesor de Derecho, y para hablar de algún modo de lo que significan los derechos, ¿no? Esta necesidad de justificar la importancia de los derechos. Yo hago muchas veces una suerte de genealogía, buscar el origen de los derechos laborales, que es lo que importa. Entonces, lo primero que me parece que hay que dejar bien en claro es que nosotros sabemos los límites del derecho, tenemos en claro, y por eso, por lo general, hacemos una mirada crítica del derecho, pero una mirada crítica que supone que también el derecho es un campo de disputa, un terreno de la confrontación, un terreno en el que nosotros también tenemos herramientas, también tenemos armas. Me parece que voy a jugar bastante con la disertación inicial de Matías, porque hacemos como una suerte de ida y vuelta, porque ya lo hacemos durante muchos años y nos conocemos. Entonces voy a retomar algunas de las ideas que planteaba Matías para seguir pensando esta idea de desde qué lugar el derecho, desde qué lugar los derechos de los trabajadores. Bueno, lo primero es, como desconfiamos del derecho, y sobre todo lo que nosotros en la teoría llamamos el formalismo jurídico es el derecho establecido. Bueno, lo que nosotros pensamos, antes que nada, es que miramos el derecho como una especie de caja con una serie de herramientas en las que vamos a tomar cada tanto una porque nos conviene, porque nos podemos justificar y fundamentar nuestros derechos, pero que lo que vale la pena mirar, en donde se juega de verdad la lucha por el derecho, es lo que está fuera de la caja. Afuera de la caja es la disputa, el conflicto y las relaciones de fuerza. Por lo tanto, buena parte de lo que hay adentro en el derecho del trabajo, más que ningún otro, pues el derecho del trabajo se nutre, se hace, se conquista. Me gustaba como señalaba Emilce, ¿no? Esos derechos conquistados. Esos derechos se conquistan por el afuera. Y si logramos meterlos dentro de la caja es porque tuvimos fuerza suficiente para meterlos dentro, porque logramos crear fuerza y poder para hacer que sean derechos. Pero luego, buena parte de cómo se usan esos instrumentos. Si tomamos un derecho, y cuando digo tomamos, toman los jueces, toman los que hacen el sentido del derecho, la lucha por hacer el sentido del derecho. Cada vez que luchamos por el sentido del derecho, estamos luchando por también cómo vamos a interpretar esa caja de herramientas, o ese conjunto de herramientas. Por lo tanto, mirada crítica, mirar desde fuera y sobre todo desde esta idea de también reivindicar algo de lo que estas aulas nos enseñan. Bueno, nosotros hacemos mucho lo que llamamos teoría crítica constitucional. ¿Qué significa teoría crítica constitucional? Significa algo de lo que señalaba Matías y que voy a tratar de retomar, que nosotros desde el punto de vista social de nuestros derechos avanzamos por oleadas, ¿no? La marea nos lleva en algún momento más arriba o la marea baja muy abajo. El derecho muchas veces cristaliza esa relación de fuerzas en un momento dado. Cristaliza y la pone arriba. Bueno, en nuestro caso, la marea alta nos permitió en el siglo XX construir los estados constitucionales del llamado constitucionalismo social. ¿Qué es ese pacto
que hablaba Matías, que es un pacto constitucional, un pacto que reúne lo que la sociedad en algún momento dado entendía como el acuerdo básico de subsistencia y de convivencia. Bueno, se da la paradoja, ¿no? Por eso también hay que jugar en los entresijos, jugar con las contradicciones, las propias contradicciones del sistema. Se da la paradoja que nosotros tenemos hoy en nuestro sistema constitucional o en otros sistemas en Latinoamérica o en los sistemas europeos, tenemos una constitución que es una constitución de reconocimiento de un conjunto de derechos muy potentes, muy potentes. Los derechos colectivos, sin duda, es el derecho de huelga, el derecho de organización, pero luego tenemos el derecho a la garantía de la subsistencia. Estas discusiones sobre si la asignación universal sí o no, esto está saldado constitucionalmente. Por lo tanto, nosotros tenemos un proyecto, un programa. ¿Qué es un programa constitucional? ¿Es un programa ambicioso? Bueno, depende de lo que podamos hacer con él. ¿Es el que hubiéramos elegido? Seguramente que no, ¿no? Recordando a Elio Sartú, en la misma lógica de lo que señalaba Matías, de esta tregua, Elio decía: el derecho del trabajo, el derecho social, el derecho de nuestras constituciones es el derecho para el mientras tanto. Mientras tanto no podemos hacer otra cosa, pero sí sabemos hacia dónde queremos ir. Queremos ir a otro proyecto de sociedad, un proyecto sin explotación, un proyecto sin desigualdad, un proyecto en donde las relaciones laborales se expresen de otra manera, no solo en términos de disputar un poder y limitar mínimamente el poder establecido, que es el poder del empresario. Por lo tanto, me parece que ahí tenemos un desafío que es también luchar dentro del derecho. Y por ahí, hacia el final, quizás retomo alguna de estas ideas para poner sobre la mesa algunas cuestiones que deberían ser nuestro camino en adelante en función de ese proyecto constitucional. Mirá si seré de tarea reformista que estoy rescatando la propia Constitución Nacional, ¿no? Mirá. Bien. Un apunte sobre el derecho del trabajo y luego sobre ese tiempo que señalaba Matías y que dio en un momento histórico, cuando la marea dio lo que dio, puso ese límite bien arriba desde el punto de vista de los derechos. Los derechos laborales, también se lo señaló con toda claridad, existen solo porque hay conflicto. Y existen solo porque para que haya conflicto hay organización y organización de los trabajadores contra poder que disputa el poder de los empresarios. Esa es la única lógica. Miren, acá en esta facultad todo el tiempo nos enseñan que el derecho sirve para canalizar el conflicto, para hacer que la convivencia exista. Es una forma de decir, el derecho es para cerrar el conflicto. Sin embargo, en el derecho del trabajo, el conflicto abre el derecho. Por el conflicto hay derecho. Cada conflicto que ustedes ven, algunos de los que señalaba Emilce, ahora el de los compañeros de neumático, el de propia organización de los compañeros repartidores, eso está abriendo la lógica para disputar poder y por lo tanto para construir otra normatividad, otro piso de derechos, subir un poquito más. La historia del derecho del trabajo es eso, la historia de subir un peldaño todo el tiempo, y eso en función solo del conflicto. Un autor que le gusta a Ramiro, que es Richard Hyman, cuestiona toda la lógica de los grandes profesores británicos sobre relaciones industriales que dicen la negociación colectiva es la forma de resolver el conflicto, gracias, etc. Bueno, obviamente la negociación colectiva en esa lógica es claramente un instrumento reformista, un instrumento de mejoramiento pautado, por límites, cerrado. Bueno, Kahneman dice, miren, la verdad que la negociación colectiva es la forma de buscar desacuerdos en los acuerdos. Por lo tanto, todo el tiempo hay que ir sobre los acuerdos, porque ir sobre los acuerdos es discutir lo que hay para mejorar, para establecer mejores condiciones. Bueno, esta es la lógica, como decía ese tema de Pink Floyd, el lado venturoso, el lado luminoso. La canción de Pink Floyd es justamente lo contrario, el lado oscuro de la luna. Bueno, veamos el lado oscuro, porque si no pareciera que estamos en el mejor de los mundos. Por lo tanto, ¿desde qué lugar miramos estos derechos? Miramos los derechos de los trabajadores. Bueno, lo señaló y lo explicó Matías con esa solvencia que lo caracteriza, por lo tanto yo no voy a volver. Solamente voy a matizar algunas de sus expresiones o de sus señalamientos.
Dice Matías, la crisis, el Estado de Bienestar se inauguró con una crisis, la crisis del 30. Tiene otras connotaciones, está la guerra, hay distintas circunstancias que están preanunciando buena parte de lo más dramático del siglo XX, por lo menos en el siglo XX europeo. Pero dice Matías, y se cierra con otra crisis. Bueno, hay una lectura que hacen algunos autores en donde dicen, en realidad, la crisis de mediados de los 70 no fue una crisis endógena, ¿no? Se dice tienen componentes económicos, aumentaron los precios del petróleo, tienen componentes tecnológicos y de la tasa de beneficio, obviamente, cuanto más capital, cuanto más maquinaria, la tasa de beneficio baja. Es decir, esa lectura de la crisis en función de los componentes económicos no es la que más deberíamos atender. En la lógica de que estamos discutiendo el poder, en la lógica de que estamos discutiendo cómo organizamos nuestra sociedad y sobre todo cómo distribuimos los recursos de nuestra sociedad, qué hacemos con la riqueza. Por lo tanto, eso que se llama la crisis en realidad fue poner en crisis un sistema, un régimen de acumulación, que había dado lo que dio, y que dio lo mejor en términos de acumulación económica, pero también social, de desarrollo del capitalismo, pero también de límites al capitalismo. Eso fue lo que dio el siglo XX. Pero por algún modo, y ahora sí les voy a explicar cuál fue, por qué poner en crisis ese modelo, que era un modelo que funcionó en términos de reformismo, sí, en términos de un acuerdo en donde los trabajadores dieron y el capital dio, sí, un acuerdo que dio estabilidad al sistema, sí, pero los trabajadores no estaban conformes con eso. Los trabajadores seguían peleando, los trabajadores seguían disputando, se estaban organizando. Miren, siempre trato de recomendarles películas, ¿no? Porque es una forma de ver la realidad desde otro lugar. Vean una película que se llama La clase obrera va al paraíso, para entender esto, ¿no? Los trabajadores estaban disputando el poder en las fábricas, estaban disputando el poder afuera, ¿no? Y organizados por los estudiantes, trabajadores y estudiantes, estaban haciendo la revolución. Eso es lo que nos puede suceder. Queremos todo. En un momento dijeron, ahora podemos ir por más. Y ahí es donde el capital dijo, así no. Yo retiro y denuncio ese pacto, ese acuerdo, me salgo del pacto y a partir de ahora empezamos en otras condiciones, en otros contextos. ¿En qué contexto? Modificar la correlación de fuerzas. Todo lo que habíamos acumulado en ese largo periodo de 30 años, de repente empieza a agrietarse, empieza a modificarse. ¿De qué manera? Lo señaló también Matías muy claramente. La manera es que es poner en situación de riesgo la propia vida. Los trabajadores se acostumbraron a vivir, comillas, bien. Tenían estabilidad en empleo, tenían seguridad social, es decir, jubilaciones, tenían salario para vivir en el mientras tanto, claramente. Pero ese mientras tanto era poder vivir dignamente o más o menos dignamente y prepararse para seguir mejorando sus condiciones de vida. Sus condiciones de vida en el régimen capitalista tienen un límite. Por lo tanto, eso implicaba cambiar el sistema económico, social y político. Por lo tanto, el capital pone en crisis y genera una reestructuración brutal. Una reestructuración brutal que en nuestros países la conocemos de la peor manera, ¿no? Las dictaduras, bien lo explicó también Matías. Pero en general en todos los países. Ahora es la uberización, pero antes fue la precariedad a través de la temporalidad, la fragmentación, la segmentación, la tercerización, la subcontratación, la contratación a través de empresas eventuales y sobre todo el desempleo. Aquel modelo de los 30 años se asentó sobre el pleno empleo. El fordismo era pleno empleo. Por lo tanto, todos teníamos la posibilidad de encontrar un empleo en esas condiciones y de hacer política desde ese lugar. Ahora nos toca hacer política desde el lugar del desempleo, de la precariedad, de la desindicalización, de la desconexión con el mundo laboral a través del teletrabajo o a través de las plataformas. Es decir, condiciones de acción política distintas. Y eso es lo que decidió el capital. Por lo tanto, ¿cómo salir de esa nueva encrucijada? Bueno, como siempre supieron los trabajadores, organizándose.
la lucha, la acción colectiva es el único y, en definitiva, el verdadero instrumento para dar esa disputa. ¿De qué manera? Bueno, lo más importante, ahora vuelvo a algunos elementos propios del sistema jurídico, es la creación de sentido. Nosotros lo hacemos, los abogados laboralistas tenemos que hacerlo todo el tiempo. Hace 2 días, bueno, una resolución, 2 días o un poco más, una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tratando de actualizar los juicios laborales, porque obviamente los salarios quedan absolutamente desactualizados y la tasa de interés que se paga por los juicios no recomponía adecuadamente la pérdida de ese valor. Bueno, ya hay toda una disputa sobre cómo se interpreta eso que es una resolución para tratar de compensar de algún modo la pérdida del crédito de los trabajadores. Una disputa. Ahora, hay más disputas por dar. Y algunas yo creo que perdemos de vista la posibilidad que tenemos de darlas. Miren, una de las cosas más importantes que se aprobó durante la pandemia en materia legislativa fue, en realidad, por una norma reglamentaria, pero a partir de una ley, fue la prohibición de los despidos. La prohibición de los despidos era esto habría que explicarlo más, un poco más desde el punto de vista técnico, pero para que ustedes lo entiendan, miren, yo hice referencia a la norma constitucional. Para nuestro sistema constitucional no puede haber despido sin causa. No puede haberlo. La Constitución obliga a que haya causalidad del despido. Por lo tanto, por la pandemia, por la emergencia, por lo que fuera, la posibilidad de haber incorporado en nuestro sistema jurídico la causalización del despido era un dato fundamental. Bueno, tenía un tiempo límite, como yo acabo de tener señalado admonitoriamente que me tengo que ir. Tenía tiempo límite y por lo tanto se fue degradando, fueron bajando, que una compensación sobre indemnización mayor, pero lo más importante, que era la prohibición, de un momento a otro salió del mundo jurídico, sin ninguna discusión, ni los trabajadores, en este caso a través de sus sindicatos, ni nosotros mismos, nos hacemos cargo, la verdadera discusión de la importancia que tenía esa medida, que era una medida que se había logrado en condiciones de organización o de poder o lo que sea, determinadas fundamentalmente a partir de la emergencia. Bueno, podría poner unos cuantos más ejemplos, pero solamente dar esta idea de que todo es territorio de disputa, que es un territorio de confrontación y que tenemos que organizar para dar esa discusión. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Cierro con lo que había al principio, que era el uso del derecho. Significa que el derecho es un instrumento de la política. Por lo tanto, tenemos que politizar todos nuestros espacios de la vida social. Todo es política y tenemos que ir a dar la discusión en cada lugar, en nuestros lugares de trabajo, en la universidad, en las reuniones con los compañeros, con los amigos. Y como me hizo poner melancólico recordando a ese gran político Federico Sarto, recuperar esa idea de que se puede dar la discusión y que tenemos que dar discusión las 24 horas del día, todo el tiempo. Mirá, una de las veces que lo voy a saludar a Sarto, que era senador, atendía en su despacho en el Senado de la Nación, en Montevideo, en Uruguay, me cita a las 9 de la mañana. Eran las 12 y yo seguía esperando porque había una fila de personas que estaban esperando para ver. Y me decía, no, bueno, un desalojo, lo están desalojando, estos compañeros le cerraron la planta, estos no le pagaron el salario. Bueno, vivía la política y vivía para un sentido de la política. Por lo tanto, tenemos que retomar esa idea de que la lucha es la lucha que nos legaron nuestros mayores y el compromiso es el compromiso que tenemos cada día por mejorar las condiciones de vida de nuestros compañeros y de la sociedad en general.